¿Dónde estaba? ¿Me avisan cuando puedan ver la pantalla? ¿Sí? ¿Ya se puede ver? Sí, doctor, ya se logra ver. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase que se trata de los antiinflamatorios no esteroides y las interacciones fármaco-nutrientes, ¿sí? Bien, empezaré diciendo que la nutrición, la alimentación y la ingestión de alimentos tiene que ver, como ya reiteradamente han escuchado, con diversos aspectos de la farmacocinética de los medicamentos en general, ¿sí? Especialmente la farmacocinética. Sin embargo, en algunos casos también tienen que ver con interacciones farmacológicas, ¿sí? En esta oportunidad vamos a tocar las interacciones fármaco-nutrientes con los AINES. Este acrónimo, esta abreviatura de AINES, es la abreviatura de lo que se llama en farmacología los antiinflamatorios no esteroides. Quiere decir, si hay antiinflamatorios no esteroides, hay otra clasificación de antiinflamatorios esteroides. Esto es cierto, porque los antiinflamatorios no esteroides son totalmente diferentes a los antiinflamatorios no esteroides. Los antiinflamatorios esteroides también se denominan corticoides, ¿ya? Que son derivados de la cortisona que viene de la glándula suprarrenal. Entonces, los AINES, vamos a utilizar a partir de ahora esta abreviatura. AINES significa antiinflamatorios no esteroides y vamos a ver cómo es la interacción con los nutrientes, especialmente con los alimentos, y que estos puedan modificar especialmente la farmacocinética de los antiinflamatorios no esteroides. Bien. Ya entrando en materia, vamos a definir que vamos a tocar los siguientes temas, ¿no? Es un índice. Vamos a definir la definición y los conceptos generales de los AINES, la farmacodinamia, es decir, el mecanismo de acción, su farmacocinética, los AINES y el efecto de los alimentos en la farmacocinética de los antiinflamatorios no esteroides, su clasificación, los AINES y el estado, los AINES, alimentos y estado nutricional, el efecto farmacológico de este grupo de fármacos, los efectos secundarios y cómo se pueden atenuar utilizando adecuadamente la nutrición y las interacciones medicamentosas y algunos AINES de los más comunes. Vamos a tocar las dosis, aunque no es materia directa de la profesión. ¿Cuál es la definición de los AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroides? Este es un grupo de fármacos con estructuras químicas diferentes, ¿sí? Repito, este es un grupo de fármacos que no pertenecen a una especial familia farmacológica o comparten estructuras químicas similares, no. Son un grupo de fármacos de diferentes estructuras químicas heterogéneas que, sin embargo, a pesar de ser diferentes, comparten características similares. Por ejemplo, todas actúan bajo un mismo mecanismo de acción. Todo este grupo de fármacos comparte las mismas propiedades, comparten los efectos terapéuticos similares, comparten las indicaciones, comparten también las reacciones secundarias. Entonces, es curioso que un grupo de fármacos con estructura química diferente tengan, pues, similitudes entre ellos respecto a su mecanismo de acción, a sus propiedades, a sus efectos terapéuticos, a sus indicaciones y a sus reacciones secundarias. Vamos a revisar cómo actúan estos antiinflamatorios no esteroides. Básicamente tienen dos tipos de acción. Mecanismos periféricos, es decir, actúan en el mismo tejido inflamado. Es decir, si uno se golpea, por ejemplo, el tobillo, van a actuar en el sitio donde se produce la lesión para producir el efecto antiinflamatorio, ¿sí? Recordemos que la inflamación
es una respuesta a una agresión, a una noxa, a un daño, a una lesión, y que se caracteriza por los signos que nosotros podemos ver. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe, ¿qué vemos en el tejido golpeado? Que está hinchado, o sea, tiene edema, está rojo, tiene eritema, duele, tiene dolor, está caliente, ¿no? Y sobre todo no funciona, es decir, tiene impotencia funcional. Eso representa la inflamación, ¿sí? El tejido se inflama cuando nosotros recibimos, repito, una lesión, una noxa, un daño, que puede ser químico, puede ser infeccioso, puede ser físico, puede ser un corte quirúrgico, un corte accidental, la agresión con un ácido o con un álcali, quemadura por fuego, una infección. Todos esos que se agrupan en el término de lesión, daño o noxa producen inflamación. ¿Y cómo se ve la inflamación? Con el tejido edematoso, con el tejido rojo, con el tejido caliente, con el tejido doloroso, ¿ya? Y encima tiene impotencia funcional. Cuando nosotros nos doblamos el tobillo se hincha, está rojo, está caliente, duele y no funciona bien. Eso es la inflamación macroscópicamente observada. Entonces, los antiinflamatorios no esteroides actúan por un mecanismo de acción periférico sobre el tejido inflamado, o sea, disminuyendo el edema, disminuyendo el dolor, disminuyendo el enrojecimiento y disminuyendo el calor y haciendo que vuelva a recobrar su funcionalidad. Entonces, los antiinflamatorios no esteroides tienen un primer mecanismo que actúan en el mismo tejido inflamado. Por otro lado, tienen otro mecanismo de acción central, quiere decir en el sistema nervioso central. Una de las propiedades de estos antiinflamatorios no esteroides es bajar la fiebre, o sea, son también antipiréticos. Por lo tanto, actúan en el centro termorregulador que está en el hipotálamo, en la base del cerebro. Entonces, recuerden estos dos mecanismos de acción. Acá hay una cosa un poco más compleja, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí les voy a decir algunos aspectos de esto. Esta es la cascada de la inflamación, o sea, es la razón por qué el tejido está rojo, está hinchado, está edematoso, duele y no funciona. La noxa o el daño daña las membranas celulares de los tejidos. Y de las membranas celulares del tejido se separan algunos ácidos grasos, como el ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico es el substrato donde actúa la ciclooxigenasa 1 y la 2, que ahí está representado por la COX-1, COX-2, que son enzimas que convierten al ácido araquidónico en prostaglandinas inflamatorias. ¿Por qué es que los tejidos están hinchados, están edematosos y duelen y están rojos? Porque en ese tejido se ha liberado ácido araquidónico, sobre este ácido araquidónico ha actuado la enzima ciclooxigenasa 2 y ha producido una serie de sustancias que se llaman prostaglandinas y que producen la inflamación como nosotros la vemos, rojo, hinchado, caliente y doloroso. Por otro lado, hay otra ciclooxigenasa que se llama la ciclooxigenasa 1. Esta es una ciclooxigenasa que es buena, que existe en nuestro organismo, que existe siempre, ¿verdad? Esta ciclooxigenasa es una ciclooxigenasa que se llama constitutiva, o sea, no tiene nada que ver con la ciclooxigenasa 2 que se produce en el tejido inflamado, o sea, es inducida. Esta ciclooxigenasa de tipo constitutiva existe en nuestro cuerpo, y produce las prostaglandinas fisiológicas, o sea, las que son normales para nuestro cuerpo. Entonces, las prostaglandinas fisiológicas sirven ¿para qué? Para broncodilatar, para producir la orina, para producir la contracción uterina, para producir el inicio del parto, para producir, ojo con esto, el moco gástrico y el bicarbonato que protegen la mucosa gástrica del ácido clorhídrico que normalmente existimos. Entonces, ustedes ven acá los AINES. Los AINES entonces anulan la acción de la ciclooxigenasa 2,
pero también anulan la ciclooxigenasa 1. A eso se les denomina AINES no selectivos. Si anulan a la ciclooxigenasa 2, los antiinflamatorios no esteroides no van a producir prostaglandinas y entonces va a disminuir la inflamación. En cambio, si anulan a la ciclooxigenasa 1, que produce las prostaglandinas buenas, sí, el estómago va a producir menos moco y menos bicarbonatos, por lo tanto va a estar más expuesto a la acción del ácido clorhídrico y por lo tanto puede haber gastritis o úlceras. Recuerden esto para los efectos secundarios. En términos generales, acá tenemos otro esquema de los antiinflamatorios no esteroides. Recuerden, el ácido araquidónico proviene de la destrucción de los tejidos inflamados y que es convertido por la ciclooxigenasa 2 en prostaglandinas, las cuales van a producir dolor, fiebre, inflamación y también edema, hinchazón. Eso se llama inflamación. Sin embargo, la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, también puede ser anulada por los AINES de forma tal de que no vamos a tener las prostaglandinas que producen la protección gástrica. Por eso es que los antiinflamatorios, uno de los efectos secundarios es la irritación de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque anula a las prostaglandinas buenas que producen factores de protección gástrica. ¿Cuál es el mecanismo de acción analgésica antiinflamatoria? Una vez más, la acción analgésica antiinflamatoria se produce en el tejido lesionado, es decir, el fármaco llega hasta el tejido lesionado para bloquear la producción de las prostaglandinas inflamatorias, o sea, las prostaglandinas malas. Sin embargo, como también bloquea la producción de prostaglandinas buenas por la ciclooxigenasa 2, puede producir efectos secundarios. Por ejemplo, la irritación gástrica, ¿sí? El mecanismo de acción central, en este caso, básicamente es de acción antipirética. También hay de acción analgésica, pero acá nos vamos a enfocar más en la acción antipirética. Todos los antiinflamatorios no esteroides bajan la fiebre, ¿sí? Ustedes habrán escuchado del ibuprofeno, tan común, de la antalgina, tan común, cuyo principio activo es el metamizol, del paracetamol, cuyo nombre común es el panadol, que bajan la fiebre. Se utilizan para tratar la fiebre, por lo tanto son denominados antipiréticos. Este efecto analgésico, este efecto antipirético se produce por la inhibición de la producción de prostaglandinas en el centro termorregulador del hipotálamo, o sea, en la base del cerebro. Entonces, con esto completamos los dos tipos de mecanismos de acción, uno de nivel periférico en el sitio de la lesión inflamatoria y otro a nivel central en el sitio del centro termorregulador para bajar la temperatura. ¿Cuál es la farmacocinética de estos fármacos? Tienen una buena absorción intestinal y una alta biodisponibilidad, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de AINES. Hay AINES ácidos, hay AINES básicos, ¿no? Atribuyendo su característica de base o ácido, ¿no? Ustedes saben que el pH de nuestro cuerpo es ligeramente alcalino, 7.3. El pH es el grado de acidez o alcalinidad, va de 0 a 14, como saben, y algunos alimentos son más ácidos y otros son más álcalis, y eso lo dominan muy bien. Entonces, los antiinflamatorios no esteroides, la mayoría son ácidos, tienen una alta biodisponibilidad, se absorben muy bien por vía oral, ¿no? Algunos compuestos del aluminio, o sea, los antiácidos, retardan su absorción, ¿sí? También algunos bloqueadores de la producción de ácido clorhídrico retardan su absorción, ¿sí? La unión a proteínas plasmáticas, como saben ustedes, los fármacos que se ingieren o se dan inyectablemente pasan a la sangre. En la sangre son transportados por unas proteínas hasta el sitio de acción. Entonces los antiinflamatorios no esteroides se unen mucho a las proteínas plasmáticas, especialmente a la albúmina, y recorren la sangre hasta llegar al sitio de acción. Esta unión es 98%. Por esa razón tienen muchas interacciones farmacológicas. ¿Qué pasa en esta fase de la farmacocinética de la absorción? Aquí intervienen los alimentos
¿no? Y el estado nutricional también en la distribución de los AINES, ¿no? Ustedes saben que las personas desnutridas o las personas de edad avanzada tienen la disminución de la albúmina. La albúmina es la proteína más predominante en el plasma. Es una proteína, ¿no es cierto? Y esta proteína es la que transporta a los fármacos, en este caso a los AINES. Entonces, en los estados nutricionales en los que existe disminución de la albúmina sérica, como son los adultos mayores, o en los casos de desnutrición proteico-calórica, la albúmina va a estar disminuida. Entonces no va a servir mucho al transporte de los AINES. Ya hemos visto que la albúmina es la proteína que transporta hasta el 98% de los AINES, ¿no? Hasta el sitio de acción inflamatoria. Entonces, cuando la albúmina sérica está disminuida, la fracción libre de los AINES aumenta, ¿no es cierto? La fracción libre de los AINES aumenta. Quiere decir eso que hay también el aumento de los efectos adversos. Recuerden, si los AINES se unen 98% a la albúmina sérica, entonces si no hay albúmina, no, se va a unir en menor porcentaje a la albúmina. Y entonces va a haber una fracción libre del fármaco en el plasma sanguíneo. Como ustedes saben por sus clases anteriores, los fármacos en la sangre discurren de dos maneras. Una, en forma libre, en el plasma sanguíneo, y otra unida a la proteína plasmática que es la albúmina. La que tiene efecto farmacológico es la fracción libre, o sea, la albúmina tiene que llevar hasta el sitio de la inflamación y liberar el fármaco, ¿sí? Entonces, cuanto más fracción libre haya en el plasma de los AINES, habrá mayores efectos antiinflamatorios y, por lo tanto, mayores efectos secundarios, ¿no? Entonces, cuando la albúmina sérica está disminuida, la fracción libre de los AINES aumenta. Por lo tanto, también aumentan los efectos adversos, como la insuficiencia renal y los eventos hemorragíparos, ¿no? Asimismo, los efectos gastrolesivos. Ahora vamos a explicar por qué. Los alimentos y los AINES. En general, en el tema farmacocinético, los alimentos, como dije anteriormente, no solamente tienen que ver con los antiinflamatorios no esteroides, tienen que ver con muchos tipos de modificación farmacocinética. Algunos disminuyen su absorción, otros aumentan su absorción, especialmente para aquellos fármacos liposolubles como las tetraciclinas, tienen que comer grasas para que aumente su absorción, pero con los AINES, los alimentos solamente le hacen más lenta la absorción de los AINES, pero no lo reducen cuantitativamente, o sea, enlentecen su absorción. Por lo tanto, pueden retrasar el efecto farmacológico deseado, es decir, el efecto farmacológico antipirético, el efecto farmacológico analgésico o el efecto farmacológico antiinflamatorio, o sea, de disminuir la hinchazón. Recuerden, los alimentos hacen más lenta la absorción de los AINES, pero no reducen cuantitativamente la absorción. El metabolismo. Casi todos estos fármacos se metabolizan en el hígado. Por lo tanto, las personas que tienen deterioro del hígado, o sea, cirrosis o algún grado de compromiso hepático como la hepatitis, hacen que se retrase el metabolismo o pueden convertirse en hepatotóxicos. Por ejemplo, el paracetamol es hepatotóxico por encima de la dosis de 4 gramos diarios. Ustedes saben que el paracetamol es el antipirético analgésico más consumido. Nombres populares como Supracalm, como Panadol, etcétera, son utilizados masivamente y ahora en la época del COVID es el fármaco de recomendación para la fiebre y el malestar en el paciente con COVID. Entonces, la mayoría de estos fármacos se metabolizan en el hígado produciendo compuestos glucuronizados y sulfatados, que se eliminan en parte por excreción renal y también por la bilis.
Moléculas activas como los metabolitos de todos los AINES ácidos dependen de la secreción de ácidos en el túbulo proximal. Es decir, se eliminan por el riñón por secreción en el túbulo proximal. El tiempo de vida media. El tiempo de vida media de eliminación es cuánto tiempo ha pasado desde que yo he tomado el fármaco hasta que se ha eliminado la mitad de la dosis administrada. Eso se llama tiempo de vida media. ¿Por qué es importante esto? Porque cuanto más larga es la vida media, el intervalo de administración va a ser también más largo. Por ejemplo, si un fármaco tiene un tiempo de vida media de eliminación de 1 hora, habrá que dar el fármaco cada 4 horas o cada 6 horas. Pero si el tiempo de vida media es 12 horas o 13 horas, yo podré dar este fármaco cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces, el tiempo de vida media de eliminación tiene que ver con el intervalo de administración. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces se recomienda un fármaco antes del desayuno o después del desayuno, almuerzo y comida, ¿no es cierto? Entonces, considerar que los alimentos retrasan la absorción, por lo tanto, la vida media de eliminación también se va a retrasar. Entonces, hay una diferencia en cada uno de los antiinflamatorios que ya vamos a ver. Dependiendo de su vida media, se va a elaborar el intervalo, ¿no es cierto? Bien. Más tiempo de vida media, mayor tiempo de intervalo entre dosis y dosis. Esta es una tabla de los diferentes tiempos de vida media. Vamos a revisar algunos de los más conocidos. El ácido acetilsalicílico o la aspirina. Su vida media es 0,25 de hora, o sea, 15 minutos. Su unión a proteínas es 90%. Se elimina por vía renal. Entonces, si es tan corta su vida media, este fármaco se administra cada 4 o cada 6 horas, ¿sí? El acetaminofén es otro nombre del paracetamol. Su vida media es de 4 a 6 horas, por lo tanto, su intervalo es cada 6 o cada 8 horas. El ibuprofeno, otro fármaco muy común, su vida media es 2 a 2,5 horas. Entonces, su administración es cada 6 o cada 8 horas. Otro muy común, la dipirona o metamizol, su vida media es 4 a 6 horas, por lo tanto su intervalo es 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, la vida media manda el intervalo que vamos a administrar. ¿Por qué? Porque esto es importante. Por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco son irritantes gástricos. Entonces, si nosotros damos cada 4 horas, vamos a dar muy frecuentemente y van a irritar el estómago y pueden producir úlceras, que es un efecto secundario. Por lo tanto, tenemos que administrarlos conjuntamente con los alimentos. Siempre se administran después de los alimentos. Hay diferentes tipos de antiinflamatorios no esteroides que se clasifican bajo diferentes criterios, por su estructura química, por su condición de ser ácida o no ácida y por su mecanismo de acción selectivo en la ciclooxigenasa 2. Por su estructura química, acá solamente vamos a atacar algunos de los que son más comunes, los paraminofenoles, donde está el paracetamol o acetaminofeno. Sin embargo, el paracetamol es uno de los fármacos que no irritan el estómago, ¿sí? No tienen acción gastrolesiva, ¿sí? No tienen acción gastrolesiva. Por lo tanto, se puede administrar aún en los pacientes con gastritis, ¿sí? No tiene tampoco efecto sobre la coagulación. La mayor parte de los antiinflamatorios, casi todos, son antiagregantes plaquetarios, por lo tanto, predisponen al sangrado, ¿sí? Pero el paracetamol no tiene efecto sobre la coagulación, por lo tanto, se pueden usar en pacientes que tienen problemas de la coagulación, por ejemplo, la trombocitopenia o las diferentes tipos de hemofilia, que son enfermedades por alteración de la coagulación. Sin embargo, tomar en cuenta que el paracetamol, a pesar de que no irrita el estómago ni tiene efecto sobre la coagulación, puede producir hepatotoxicidad en una dosis mayor de 4 gramos en adultos. Hay otros en este tipo, solo vamos a tocar las pirazolonas, donde está la dipirona o el metamizol, muy usado para el tratamiento de la fiebre, tanto por vía intramuscular como por vía oral.
Otro grupo importante es el grupo de los salicilatos, donde está el ácido acetil salicílico, muy conocido con nombre comercial que es la aspirina, usado para prevenir el infarto de miocardio y para las enfermedades reumatoideas, pero es muy irritante gástrico. Por lo tanto, se tiene que dar con el estómago lleno, no nunca en estómago vacío. Primera cuestión de interacción fármaco-nutriente, en estómago lleno. Ahora, hay otros también como los diferentes tipos de antiinflamatorios de diferentes familias. Uno de los más conocidos es la familia de los derivados del ácido arilpropiónico, donde está el naproxeno, el ibuprofeno, que se usa mucho para el tratamiento de la fiebre y la inflamación. Por su estructura química, también hay un grupo que se llaman los COXIP, que son muy tolerados por el estómago, causan menor irritación gástrica que los anteriores, pero que tienen un defecto muy grande. Si bien es cierto, protegen el estómago o son mejor tolerados por el estómago, están relacionados con infarto de miocardio y hemorragia cerebral, especialmente en pacientes con una alteración nutricional que es la dislipidemia. Ustedes conocen bien el aumento del colesterol en la sangre y sus consecuencias, la aterosclerosis y la obstrucción de los vasos sanguíneos en el cerebro y en el corazón. Acá tenemos tres básicamente en el mercado: Celecoxib, Parecoxib, Etoricoxib. Si bien es cierto, repito, son mejor tolerados por el estómago y tienen menor incidencia de gastritis, úlcera o perforación gastrointestinal, tienen el defecto de cuando se administran en términos prolongados, pueden producir infarto de miocardio, hemorragia cerebral y también afectan la función renal. Estos son los antiinflamatorios por su condición de ser ácidos o no ácidos. Por ejemplo, acá está la pirazolana, que es el metamizol, ¿no? Tenemos los derivados del ácido propiónico, el naproxeno y ibuprofeno, que son muy usadas. Y los otros no ácidos, que son las sulfanilidas y estos que pueden ver acá. Pero vamos a rescatar una cosa de estos fármacos de condición ácida. Estos fármacos pueden provocar irritación gástrica solamente por el contacto con la mucosa gástrica, ¿ya? Esa es una forma de irritar el estómago, el contacto directo. Es decir, si nosotros tomamos por vía oral, nos va a irritar el estómago más en estómago vacío y menos en estómago lleno. No quiere decir que en estómago lleno no tengan efecto irritativo, tienen, pero mucho menor. Entonces uno pensaría, bueno, si tomando por la boca producen por contacto una irritación del estómago, entonces yo le pongo su envoltura protectora gástrica y pasa directamente al intestino grueso. Bueno, eso en parte puede proteger el contacto directo con el antiinflamatorio, pero ojo, el efecto irritativo del estómago se produce de dos maneras. Una, por contacto directo del fármaco, de la sustancia química con la pared del estómago, y otra porque una vez que se ha absorbido el antiinflamatorio, inhibe la producción de prostaglandinas en la pared del estómago. Y esto que da como resultado la disminución del moco gástrico y la disminución de los bicarbonatos, que son los factores protectores del estómago, como ustedes saben, frente al ácido gástrico del estómago. Entonces, de nada va a valer que le pongamos su cubierta entérica o administremos inyectablemente para evitar totalmente el riesgo de ulcerogénesis. Recuerden, administrar inyectablemente alguno de estos fármacos igual puede provocar úlceras o gastritis. Bueno, esto es lo que estamos describiendo. Los AINES en mayor o menor grado son gastrolesivos, excepto paracetamol, es decir, pueden producir gastritis, úlcera gástrica o perforación gastrointestinal, desfuncionalizando el aparato digestivo para razones nutricionales. Entonces hay que tener cuidado. El acetaminofeno o paracetamol no irrita la mucosa gástrica. Los AINES COXIB, mejor tolerados, pero causan infarto de miocardio. Entonces, los AINES de naturaleza ácida lesionan la mucosa gástrica por contacto directo, administrado por vía oral y también por vía sanguínea. Una vez que se administran intramuscularmente o una vez que se absorben, aquellos que tienen cubierta entérica, la producción de mucus gástrico y de bicarbonato en la pared del estómago es inhibida. Por lo tanto, el ácido clorhídrico va a
agredir la pared gástrica desprotegida y producir lesión gástrica. Los alimentos como gastroprotectores, ya lo dijimos, estos AINES administrados después de los alimentos del estómago disminuyen la exposición de la pared gástrica al contacto directo con los AINES, es decir, están más disueltos en el alimento y por lo tanto su concentración baja y por lo tanto irritan menos el estómago, pero es solamente una parte de la protección, ¿ya? Los antiinflamatorios no deben administrarse en estómago vacío, ¿no? Solamente el paracetamol puede darse incluso en estómago vacío e incluso en pacientes con gastritis. El paracetamol no irrita el estómago. La administración de antiácidos, como los derivados del aluminio con el magnesio simultáneamente con los AINES, reducen el riesgo de lesión gástrica por AINES, no con fármacos antiácidos como el omeprazol o la ranitidina. Dentro de dentro de un grupo de los inhibidores de la ciclooxigenasa, hay aquellos que son inhibidores no selectivos, como la aspirina, es decir, al mismo tiempo que causan efecto antiinflamatorio, pueden causar efecto irritativo gástrico, ¿no? En cambio, los inhibidores selectivos de la COX-2 tienen un efecto antiinflamatorio, pero no tienen un efecto sobre la ciclooxigenasa 1, por lo tanto, los efectos adversos de lesión gástrica están disminuidos. Sin embargo, si bien es cierto son gastroprotectores, este grupo de antiinflamatorios pueden producir, repito, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Los efectos de los AINES. Hasta ahora hemos hablado de cómo se clasifican, cuál es su interacción con los nutrientes, cómo los alimentos pueden interactuar y protegernos de los efectos adversos de los AINES, pero veamos para qué se usa. Se usa como analgésicos, especialmente para dolor leve a moderado, ¿no? De tipo no nociceptivo, o sea, es decir, analgésicos que alivian el dolor producido por la inflamación, ¿sí? El beneficio es que un paciente sin dolor puede alimentarse mejor. Recuerden, el dolor cuanto más fuerte es, compromete al paciente y bloquea su alimentación. Por lo tanto, si hay un dolor crónico de intensidad moderada a severa, no se va a alimentar bien y va a desnutrirse aun cuando ustedes le preparen la mejor fórmula de alimentación. Por lo tanto, estos medicamentos son importantes para aliviar el dolor y permitir la reintegración del paciente a sus actividades cotidianas, entre ellos una buena alimentación. La fiebre. Tratan la fiebre, son antipiréticos. Por lo tanto, un paciente que tiene fiebre es un paciente hiporéxico. El efecto de los AINES de bajar la fiebre permite que el apetito vuelva a la normalidad. Los antiinflamatorios, el efecto antiinflamatorio, o sea, el disminuir el edema, la hinchazón y volver a la función al órgano, entonces integra al paciente para una mejor nutrición. Recuerden, por ejemplo, una inflamación de la faringe que produce, una odinofagia, es decir, dolor al deglutir, o una gastritis, un dolor epigástrico, inhibe una buena alimentación y por lo tanto impacta en la nutrición del paciente. Entonces, el efecto antiinflamatorio va a contribuir a que el paciente está predispuesto a alimentarse adecuadamente. Y finalmente, un efecto antiagregante plaquetario que se usa para el tratamiento de la enfermedad coronaria, es decir, para prevenir el infarto de miocardio. Mujer gestante y para el producto, estos antiinflamatorios no esteroides deben usarse solo bajo indicación médica y con mucha cautela, porque se asocian a alteraciones de la evolución del embarazo, sobre todo si se administran en el primero al séptimo, a la séptima semana. Es decir, que pueden, recuerden, las primeras 12 semanas son de organogénesis. Entonces, si nosotros podemos, si administramos estos fármacos durante, por ejemplo, el periodo periconcepcional, es decir, del primero al séptimo día en que se implante el óvulo fecundado, pueden producir
falla de la implantación del huevo en el útero y por lo tanto la expulsión de este huevo fecundado. No es absoluta su seguridad en cuanto a la asociación en el primer trimestre. El primer trimestre, recuerden, es el sitio de la organogénesis. Los órganos se forman y por lo tanto debe evitarse la administración de estos fármacos. También debe evitarse en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque producen alteración de los movimientos uterinos y por lo tanto alargan la duración del parto y exponen al niño para que tenga distocia en el parto, o sea, el parto no sea adecuado y el niño no ventile adecuadamente. En el último trimestre, entonces, todos los AINES contraindican el uso de los antiinflamatorios esteroides, excepto que puede darse paracetamol, ¿ya? O acetaminofén. Las reacciones adversas, como ya dijimos a lo largo de la clase, hay muchas y son comunes a ellos: la úlcera gástrica, la hemorragia digestiva, hasta llegar a la perforación gástrica. Entonces, tanto para aquellos dados por vía oral como aquellos dados por vía inyectable. Por lo tanto, tenemos que administrar siempre después de los alimentos o evitar la administración de antiinflamatorios en pacientes que tengan ya desde ya estas patologías, excepto, repito, paracetamol. También producen nefrotoxicidad, por lo tanto pueden aumentar la insuficiencia cardíaca congestiva y la hipertensión arterial. Toxicidad hepática, especialmente paracetamol, con dosis mayores de 4 gramos diarios o son mortales después de los 10 gramos diarios. Trastornos hemorragíparos, excepto paracetamol, todos tienen un efecto anticoagulante plaquetario, por lo tanto su sangre demora en coagular. Alergias precipitan el asma bronquial, la rinitis y la urticaria. Y también algunos producen aplasia medular, es decir, la disminución de la producción de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos y las plaquetas. Interactúan con muchos medicamentos, por ejemplo, con los antidiabéticos orales, ¿no? Asociar un antiinflamatorio con un antidiabético oral va a dar lugar a hipoglicemia. Y la hipoglicemia, como ustedes saben, es más peligrosa incluso que la hiperglicemia. Afecta al sistema nervioso, especialmente al cerebro. Si se administran con anticoagulantes como la warfarina en algunos pacientes cardiópatas, entonces el efecto anticoagulante aumenta y puede dar aumento de riesgo de hemorragias. Si es un paciente con tratamiento para el cáncer con metrotexato, los antiinflamatorios aumentan los niveles de metrotexato, por lo tanto, la toxicidad de este antineoplásico aumenta. Acá hay algunas ya para ir finalizando, algunas dosis de paracetamol frecuentes. Ustedes no van a dosificar cuando hay dolor y cuando hay fiebre. No tiene efecto sobre la hinchazón, ¿sí? Pero, sin embargo, la toxicidad de estos sí tendrían que recordarlo, el antídoto es la acetilcisteína. Cuando hay toxicidad hepática por paracetamol o sobredosis, se utiliza la acetilcisteína, que es el fluimucil, que también se utiliza como un jarabe expectorante. Los salicilatos, por ejemplo, la aspirina, están contraindicados en el tercer trimestre, tienen categoría de alta toxicidad según la clasificación del FDA. Se usan dosis variables, por ejemplo, dosis bajas de 75 a 100 miligramos como antiagregante plaquetario en los pacientes con enfermedad coronaria. Dosis antiinflamatorias que van desde 325 hasta 650 cada 6 horas. Recuerden, la aspirina sí causa gastritis, sí causa úlcera gástrica, por lo tanto tenemos que tomar todas las precauciones en aquellos pacientes que reciben aspirina. Hay una premisa, siempre tenemos que dar en la dosis mínima efectiva y por el tiempo estrictamente necesario, ¿ya? Porque cada vez que se dan por tiempo prolongado aparecen más los efectos secundarios. El diclofenaco igualmente es un fármaco muy usado como antiinflamatorio. Este sí, a diferencia del paracetamol, tiene efecto antiinflamatorio, o sea, disminuye la hinchazón, disminuye el dolor, disminuye el eritema y disminuye la fiebre, ¿no? Sin embargo, es categorizado en categoría C por la FDA, por lo tanto,
puede darse con mucha cautela, pero aumenta su riesgo a categoría D en el tercer trimestre. Dosis de 100 a 200 miligramos al día. El ibuprofeno es otro fármaco muy usado, tiene muchos nombres comerciales. Es un fármaco usado para tratar la fiebre, la inflamación, o sea, la hinchazón y el dolor. Igualmente, importante tener en cuenta que tiene categoría D en el primer y segundo trimestre, categoría C en el tercer trimestre no se usa prácticamente, y las dosis pueden darse desde 1200 a 1600 miligramos al día, es decir, vienen en tabletas. Son los más usados. Entonces, repetimos, los más usados: paracetamol, no irritante gástrico, ibuprofeno, diclofenaco, aspirina. Este es el naproxeno, otro de los más usados, es el hermano del ibuprofeno, pero tiene mayor efecto antiinflamatorio. Igualmente, tiene las mismas contraindicaciones para el embarazo y se dan en dosis de 500 a 1000 miligramos al día, dividido en 2 a 3 tomas. La dipirona es otro antiinflamatorio pero muy usado, ¿ya? Se usa especialmente para el tratamiento de la fiebre. Antalgina, Novalgina, Reprimán. Son muchos nombres comerciales de la dipirona, que también se le llama metamisol, ¿no? Se utiliza especialmente para el tratamiento de la fiebre y el dolor. Viene en presentaciones orales y en presentaciones inyectables. El riesgo de este medicamento es que, siendo regularmente tolerado por el estómago, puede $1 millón, por lo tanto era extremadamente raro, y se permitió que vuelvan nuevamente al uso en la medicina, ¿no? La dosis es 500 miligramos cada 4 a 6 horas. En niños, 20 a 40 miligramos por día, por vía intramuscular, oral o intravenosa. Entonces, estos son los 4 o 5 antiinflamatorios más usados y la forma como interactúan en la alimentación y nutrición del paciente, modificando su farmacocinética especialmente y usando a los alimentos como gastroprotectores, y en pacientes con grados de desnutrición disminuir la dosis porque la albúmina está disminuida, por lo tanto la toxicidad de los antiinflamatorios no esteroides está más aumentada en pacientes desnutridos que no tienen mucha albúmina en su sangre, ¿no? O pacientes mayores, adultos mayores, que tienen la albúmina disminuida. En esos pacientes, el médico tendrá que ajustar la dosis. En lo que toca a ustedes, tienen que ofrecerle al paciente todas las posibilidades nutricionales para poder disminuir los efectos secundarios. Muy bien, eso es todo. Si me escuchan, a ver, vamos a continuar con el seminario, ¿sí? Profesor, disculpe, una pregunta. Al final, después de terminado el seminario, vamos a hacer una estación de preguntas, ¿sí? Está bien.